tenemos ya la final a la vuelta de la esquina, la final de los Juegos Olímpicos, la pelea por el oro entre dos viejos conocidos, entre la selección brasileña y la selección norteamericana. Aquí. Eh, Vamos a comentar un poquito qué nos espera este partido, el contexto, ausencias bajas y para cerrar nuestro pronóstico, nuestra opinión de cómo va a ir el partido, cómo va a quedar. Sí que tenemos también en el chat aquí a su cláusula, que el partido, por supuesto, ya sabemos lo que va a decir, que va a ganar Estados Unidos, pero bueno, repasamos. Brasil llega a la final con ese 4-2 ante España, bueno, destapándose un poquito con ese juego bonito, un fútbol al contraataque, velocidad, rápido, y Estados Unidos sin perder ningún partido en todo el torneo, al contrario que Brasil se planta en la final tras ganar a Alemania en prórroga con un gol de la que vemos en pantalla, Sofía Smith. Ella marcó un gol ante el Japón en la prórroga, es decir, que le gusta mucho la prórroga. Quizá la tengamos en la final, no lo sabemos. Pero bueno, Mario, esta final mucha gente quería Estados Unidos-España, no va a ser posible, pero también tenemos este gran partido que es Brasil-Estados Unidos. Son dos selecciones muy similares, me parecen a mí. Las dos les gusta atacar el Bueno, espacio y las dos tienen jugadoras rápidas arriba, aunque Estados Unidos me parece superior. no les veo, fíjate, tanta similitud. Brasil es un equipo que le Pues, gusta bastante ir arriba, Estados Unidos le gusta más esperar. Y a mí lo que me parece es que es un partido en el que ambos equipos pues van a buscar un poco el plan similar en cuanto a atacar a los espacios, pero Estados Unidos será el equipo que tenga el balón y Brasil el que espere en su campo. por Bueno, espera, supuesto. esperar me refiero que no tenga el balón, pero presionando muy arriba y presionando sobre todo esas centrales, tanto Irma como, bueno, Davison o Sonet, quien sea de las dos finalmente. Y sobre todo Sí. similitudes en cuanto a que son dos equipos que durante el torneo han demostrado esa capacidad física que les ha hecho superiores a los rivales. También creo que Brasil es un equipo que tal y como llega por una parte sin presión de que ya han llegado a la final, de que es un exitazo, y por otra parte a mí me genera mucha duda la digestión de la victoria ante España. Porque a mí desde fuera me transmiten un poco como que ya han ganado todo. De que ganar España es como ganar el Mundial, ganar los Juegos Olímpicos, ganarlo todo, Que por con la ganar manera a de España celebrarlo. ganas el oro, ¿no? Claro, por la manera de celebrarlo, que a mí me parece como que esa manera de celebrarlo, teniendo en cuenta que tienes una final ante un equipo como Estados Unidos, celebrar antes de No, tiempos pero no suele ser lo recomendable. sí, Y no, Estados Unidos, en entiendo. cambio, es un equipo que gana Alemania, pero el objetivo es el oro y van a por ello y ahí no hay ningún tipo de, Sí, de distracción. a ver, entiendo lo que dices. Al final, la celebración desmesurada de Brasil fue así, ¿no? Hemos visto que las jugadoras españolas han tenido que limitar los comentarios en Instagram, que parece que han ganado un título. También entiendo que, oye, celebrarse una goleada contra la campeona del mundo, que nadie te daba opciones, es así, nadie daba opciones a Brasil de ganar y lo tienen que celebrar. Sí, por su bien debería ser una celebración de ese día solamente, porque ahora tienen que ganar a Estados Unidos para tener la sensación de haber logrado algo, que es una selección que te ha ganado en dos finales de los Juegos Olímpicos, que tus dos platas han sido contra Estados Unidos y que es la selección más consistente de todo el torneo. Estados Unidos realmente no ha perdido ningún partido, es difícil marcarle goles, realmente por el nivel de la defensa que es brutal. También Brasil también tiene lo suyo. Entonces entiendo también su celebración, pero también entiendo lo que dices tú. Vamos a ver si han sido capaces de gestionarlo. Pero bueno, en cuanto a lo que decías, Estados Unidos va a tener, por supuesto, el balón. Ya se ha visto que Estados Unidos no es capaz de construir jugadas desde cero, no es capaz de combinar para llegar a la portería, en este caso de Lorena. Y lo que más le gusta es correr un poco, aunque creo que lo ha mejorado con el partido ante Alemania, que ha sido una buena prueba para, oye, mejorar un poquito lo que se vio ante Japón. Al final te puede pillar un poquito de imprevisto, pero oye, un poquito de mejora. No Pero sé, yo vi más o recordemos, menos es lo él, mismo, ¿eh? Solo que Alemania yo aguantó no, menos de lo que aguantó Japón. Porque sí, Japón, pero también hay que recordar que este es el primer torneo de Magéis, que solo ha tenido como dos entrenamientos con ellas antes de empezar los Juegos Olímpicos. O sea, es muy hombre, alguno más ha difícil que tenido. algo, claro, ha tenido eso solo, ¿eh? Ha tenido solo dos sesiones de, a ver,
quiero decir 2 sesiones de entrenamiento, quiero decir una semana y media antes. Bueno, Han tenido que no los es poco. amistosos de Corea del Norte. Pero no es suficiente como para de repente hacer un cambio tremendo. También es verdad que hablamos Igual de tampoco Mahéis. lo necesitan. No, ahora Porque mismo no, porque la simplemente en el generación joven fútbol, al tanto, final lo que se necesita son los resultados. Y Estados Unidos ha conseguido en ese torneo y es con lo que va a poder crecer en Mahéis. Porque yo al final, vale, entiendo que lo de Mahéis puede ser un buen movimiento, pero lo que hace una selección mejorar, por mucho que el entrenador sea muy bueno o muy malo, es el resultado. Si consigue un buen ahora resultado, eso es lo que más te hace crecer. sí, ahora mismo Y Mahéis está dando un buen resultado. Y aquí Marta va a jugar, sí, o sea, ya es oficial, ya ha cumplido la sanción de los 2 partidos, lo ha comunicado el Comité de los Juegos Olímpicos, o sea que va a jugar sí o sí. Entonces seguramente sea titular. Pero bueno, Estados Unidos va a tener la posesión, el dominio del balón, veremos si se traduce en llegadas en ocasiones de peligro. Y Brasil saldrá a presionar, no saldrá a presionar, pero el resto en el ataque va a ser lo mismo. Por bandas, intentar no cometer errores atrás, provocar errores no forzados de las centrales en salida de balones, de las centrocampistas, cualquier cosa. Entonces, también va a ser un duelo de defensas, ¿eh? Bueno, la defensa de Estados Unidos está muy bien, pero la de Brasil también. Tiene a Tartiane como una de las mejores centrales y a Naomi Girma. Para mí, sí, que es las un duelo dos, para nosotros, entre las dos están arriba. jóvenes, dos destacadas también como centrales en el torneo. Y Sí. luego también un duelo táctico entre dos seleccionadores que han demostrado un juego bueno, que ha tenido una identidad muy clara. Por parte de Brasil, Arturo Elías ha conseguido que su equipo sea muy disciplinado, muy estructurado, que sea un equipo muy sólido y que sobre todo de cabezas no se vaya de los partidos. Y luego también ha conseguido ser un equipo que siempre encuentra soluciones. Y Estados Unidos, en cambio, es un equipo que, bueno, pues llegaba al torneo como favoritas, pero luego hay que ver si lo acaban de demostrar o no sobre el campo. De Sí. momento está siendo así. Y sobre todo que han encontrado esa chispa, no de fortuna, sino al final de calidad, de acierto y sobre todo de tener esa inspiración en el momento clave de los partidos, como pasó antes Japón con ese golazo de Trinity Rodman y luego contra Alemania con el tanto de Smith a pase de Swanson. Al final Sí. son dos equipos que han ido llegando al torneo de manera diferente. Brasil ha tenido un torneo más de montaña rusa, Estados Irregular. Unidos ha sido mucho más regular, mucho más Sí. de picos, pero Sí. al final es un partido que ya se repitió hace unos meses en la Copa Oro, con que ganó Estados Unidos 1-0, con gol de Lindsey Horan de cabeza. Y que bueno, la verdad es que Estados Unidos en ese partido tampoco fue un partido cómodo para Estados Unidos. Yo lo recuerdo que fue un partido que sí que fue mejor el equipo estadounidense, marcó en el 45 más algo, me parece, antes del descanso Lindsey Horan, y en la segunda parte Brasil prácticamente ni les compitió. Es verdad que ya ha pasado meses, has tenido más tiempo Arturo Hombre, Elías de cambiar el y equipo, pero sí, bueno, es un partido que también hay que tener en cuenta que Brasil, insisto, un día más, Estados Unidos más también, Brasil vamos a ver qué tal lo hacen cuando se pongan o estén por detrás en el marcador, que de momento en todo el torneo, otra cuando, vez el cuando han dato. conseguido ganar, bueno, pero es que es así, siguen sin conseguir remontar un partido. No, Veremos a ver ya si lo sí, hacen en este partido, que a lo mejor tampoco les hace pero falta, me hace gracia. pero va a Pero me hace ser un gracia. partido en el que seguro que Estados Unidos buscará golpear al primero, como ya se vio ante el resto de rivales que han Sí, conseguido en el torneo. bueno, eso hay que verlo realmente. Estaba mirando un poco las estadísticas, ¿vale? Y es que, bueno, a Estados Unidos, ¿vale? En los partidos que llevamos solo ha encajado 2 goles y ha marcado 11. Eso también es un dato a tener en cuenta. Y en la tabla de máximas goleadoras, ¿vale? Tienen en el puesto número 3, 4 y 5 al tridente de arriba. Mallory Swanson, Mallory Pugh, para los viejos. Uy, las personas que llevan más tiempo en el fútbol. Quería decirlo. Sofía Smith y Trinity Rodman. No es que ya son las horas, no. A ver, es que yo la conozco como Mallory Pugh, entonces pues, yo también me considero persona mayor. Pero bueno, en lo que decía, Mallory, 3 goles, las 3 tienen 3 goles y también números parecidos de asistencias, 1 o 2. Entonces, también son jugadoras a tener en cuenta.
Vamos a ver cómo se maneja también Estados Unidos con el sistema de tres centrales y dos carrileras. Vimos contra Japón, que no les suele gustar mucho. Realmente prefieren una línea de cuatro para enfrentarse. Así que hay que verlo. Pero ya lo que estabas Bueno, comentando antes, realmente ya se me ha olvidado un poco después de lo que he dicho. al Pero final yo creo que Estados Unidos es verdad que el sistema de tres centrales no lo digirió bien, digamos, ante Japón, pero al final Brasil tampoco un sistema de tres centrales como el de Japón. Brasil tiene un equipo, una defensa que no es tan, digamos, granítica como la de Japón. Brasil es un poquito más no, como agresiva, que sale, que te va a buscar, que no te deja pensar y sobre todo no iba, va a que estar encima tuya. es muy anticipación. La de Japón es como más, también por la edad de las jugadoras, más veterana, más de esperemos, no salgamos, no nos arriesguemos. Brasil, para bueno o para lo malo, es más valiente, es más agresiva y eso puede tener una parte buena para Brasil, que sorprende a Estados Unidos, y una parte mala de que Sí, esas salidas valientes, esas anticipaciones se conviertan en una ocasión de gol para Estados Unidos. sí, hay que Pero va ver a ser cómo. diferente. Es que Sí, al final es muy Japón es un diferente, rival muy pero diferente a Brasil. sí, pero para que la gente, más o menos, que no haya podido seguir el torneo del todo, que sepa ir contra Estados Unidos, un sistema de cinco puede ser una solución y es lo, con lo que suele jugar Brasil. Pero tienes tú la razón, toda la razón. Al final, Brasil le gusta mucho salir, presionar, estar encima tuya. Normalmente suelen salir dos a por ti. Lo vimos contra España. Entonces, eso, si son rápidas las estadounidenses y mueven rápido el balón, A ver, igual pueden cambia la encontrar, estrategia. Al sacarlo. final España no es lo mismo que Estados Va a Unidos. cambiarla, va a cambiarla jugando, habiendo jugado, solo ha jugado un partido con dos centrales y laterales, una No, línea de no, a cuatro. ver, Va a no me cambiarlo para refiero a mañana, cambiar el sistema, sino a cambiar la estrategia de igual no ir tan duras y tan dos contra uno todo que el rato. sería, porque sería una sorpresa, como hizo contra España. Sí, puede o A ver, jugar esperando atrás o saliendo a es presionar, que una de las tirar dos, un 2 contra uno lo que contra ha hecho. Aitana o contra Alexia o Jenny o quien estuviera en ese momento no es lo mismo que tirarlo contra Joran o Label. En el sentido de que son No, 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 que futbolistas no ha estado casi. que no Sí. son Y igual técnicamente y que sobre sí, todo Estados Unidos no depende tanto de ellas. Que al final Estados Unidos, si el partido se pone feo, balones para Swanson, Smith y Rodman y ya ellas se las arreglarán. sí, España claro, sin Aitana, porque sin Jenny, sin sí, interiores entrando en pero juego, sí que cambia mucho sí. el partido. Pero eso porque ya se han dado cuenta que Lindsey Horan no está en los Juegos Olímpicos. Rose Lavelle, poco menos aún. Pues, ¿qué te queda? Pues laterales, ya hemos visto el patrón de pase, que se da mucho Crystal Dan a Swanson, balón a Sofía Smith, casi como se generó el gol en uno de los partidos, que encontró bueno, a Swanson encontró a Sofía Smith, etcétera, etcétera. Pero bueno, voy a leer un poquito el chat por aquí. Tienes razón, jugó también contra China, entonces serían tres partidos de Majés con Estados Unidos antes de los Juegos Olímpicos. Más por aquí, en portería Brasil tiene mejor portera que Estados Unidos para mí. De Bueno, lo visto, estoy de acuerdo, pero oye, Naer tampoco lo ha hecho nada mal, ¿eh? Lo justo lo ha hecho bien, pero es verdad claro. que a Estados Unidos no le suelen llegar mucho, pero ella ha respondido bien. Sí, es que al final a ella, así de cabeza, le metió el gol Kennedy, le metió el gol Win y ya está. Es que, evidentemente, Lorena es que ha sido un torneo muy bueno, porque es que Lorena en cada partido ha hecho dos o tres paradones espectaculares. Niger Sí. no se ha tenido que hacer, pero yo estoy convencido de que cuando los tenga que hacer los hará. Y lo hizo ante Alemania. Entonces, Hay que no, a verlo. ver, evidentemente Lorena ha Más. sido más destacada y si habláramos de portera del A torneo, ver, pues sería Lorena por delante de Niger, pero claro, en ha un partido como sido, este, Lorena, vale, pero Niger ha jugado finales a tutiplén y me juego sí, más con la con Niger que con experiencia. Lorena. Sí, a ver, hemos visto más de Lorena porque a Brasil le han llegado más. Tiene 6 goles encajados por 7 goles a favor. Le han llegado más. Entonces es normal que a Lorena la podamos valorar más en este torneo. Pero como has dicho tú, Alisa tampoco lo ha hecho nada mal. La única jugadora de Brasil que ha disputado cada partido ha sido la portera. ¿Eso cómo lo ven contra la alineación de Estados Unidos? Bueno, es un buen punto a comentar, porque en Estados Unidos hemos visto el mismo 11 prácticamente
quitando a Davison y Sam Coffey, ha sido una por lesión, otra por sanción, y hemos visto a Sonet y Corbin Albert. Pero en Brasil hemos visto, por lesiones obligadas, hemos visto a Tai Ferreira, hemos visto a Onerian, a Tartiane, a Souza, hemos visto también a Angelina, a Duda, a Yaya, hemos visto a Jennifer, Priscila, ha hecho muchas combinaciones, muchos 11, Arturo El Díaz. Eso también puede jugar a favor de Brasil, tener a jugadoras frescas, porque Estados Unidos va a demandar mucho de ello. Pero igualmente, tú lo has dicho antes, creo, las dos son de las mejores selecciones físicamente ahora. De las 4 que tenemos, de los 2 partidos que nos quedan, son las 2 mejores físicamente. Sí, pero es verdad que al final Brasil es el equipo que más ha rotado de todo el torneo, porque es que no recuerdo prácticamente ningún partido, no solo con el mismo 11, sino con algunas jugadoras que han jugado un partido, el otro no han jugado nada. La única... Al final Ludmila jugó contra España, no jugó, por ejemplo, contra Francia. Caroline también tuvo ratos que jugó y ratos que no. Sí, tengo aquí los datos. Por ejemplo, mira, en Estados Unidos hay varias jugadoras con más de 400 minutos, aparte de Nigel, Emily Fox, también tenemos a Trinity, Sofía Smith, Swanson, tenemos también a Crystal Dunn, por supuesto, Lindsay Horan también, que me la dejaba casi por ahí, y hay otras que lo hubieran tenido también de no ser por lesión. Estoy también viendo, Rose, a ver, mira, está 65 nada. Samantha Coffey se ha quedado a 10 minutos de ello. Y en el caso de Brasil, solo hay una con más de 400 minutos aparte de Lorena, que es Tartiani. El resto no supera ninguna la barrera de los 300, excepto Gaby Portillo y Yasmín. El resto tienen 200 minutos, 256, 115, como Caroline. O sea, en los minutos nos ha repartido bastante sí. Arturo Elías, y haciendo lo que decía él, que en ataque se suelen hacer muchos cambios. Pues mira, tenía razón. Sí, veremos qué plantea este sábado. El 11, la verdad es que no nos atrevemos a hacerlo porque puede variar muchísimo. En Estados Unidos sí que está clarísimo. Falta ahora lo decimos si quieres. Finalmente Sonet o Davidson, pero el resto del equipo no se sabe, está hecho con Níger en portería, Girma de central junto, como digo, a Davidson o Sonet, cualquiera de las dos. Lateral izquierdo para Dan. Centro del campo, Joran, Label y Kofi. Y arriba, pues el tridente de lujo. Es que no hay más. En Brasil... Sí. A ver, salvo Brasil la portera, tenemos un poquito claro, más o menos el 11 en defensa. El resto vamos de posiciones diferentes. A ver, defensa depende de Rafael si va a jugar o no. Lo veo muy complicado, lo veo complicado realmente. Pero bueno, después tendrías a Yasmin, tendría por la derecha, puede utilizar a Priscila, puede utilizar a Ludmila, como si pone a Gaby Portillo ahí también, que no creo, la pondrá más arriba. El centro del campo podemos ver a Duda, Yaya, o ver a Duda, Angelina, Yaya. O sea, Ana Victoria, que también está... También Ana Victoria, que no está siendo más importante tan de titular, porque igual ha estado también por eso tocada en algunos. la guardan para este partido. Claro, entonces, pero bueno, si Brasil le gana a Estados Unidos para las norteamericanas será decepcionante. ¿Qué opinan? Sí, decepcionante, sí. Sí, porque te ganaría a la tercera. Al ganar 2 finales de Juegos Olímpicos te ganaría a la tercera. Y sobre todo también por las sensaciones, tú llegas como favorita. Estados Unidos debería ganar sí o sí. Debería demostrar que está de vuelta, que lo del Mundial 2023 fue un eufemismo, fue a un sueño lejano, y que Brasil debería ganarle. Sí, hombre, sería decepción no llevarse el oro. Ya la ganaste la Copa Oro y eres el mejor equipo del continente americano, y perder ahora pues sería un duro golpe. Sí, a ver, la Copa Oro sí que no tiene, no es ahora mismo utilizar la Copa Oro como punto de comparación para esta final. Es un poco distinto, porque Brasil ya llega sintiéndose bien realmente. Bueno, pero yo recuerdo ese torneo de Brasil que llegaba a la final como un tiro, que ganó sí, a México pero ya comodísimamente, Argentina Estados también. Unidos, sí, bueno, pero Estados Unidos tiró un poco de perro viejo. Claro. Los trucos pues eso lo puedo comparar. Vamos a ver qué pasa aquí y quién de las selecciones va a perder tiempo. A ver si Brasil saca del partido de quicio a las norteamericanas, que también tienen su genio, así que veremos. Sí, aquí tenemos en pantalla, antes de que comentes esto, porque bueno, igual gente que no lo sabe, el 11 de ambos equipos en la final de Atenas 2004. Como veis, solo se mantiene una jugadora,
que es Marta. También estaba por ahí, en este caso, pues la mítica Formiga. También tenemos por arriba en Estados Unidos alguna jugadora, bueno, que ya conocemos A ver todas, si veo la todos muy foto bien, bien. pero bueno, que es algo, pues eso, para demostrar el paso del tiempo y que aún así, 20 años después, se mantiene una jugadora en ese 11 que veremos si sale o no de titular, yo creo que sí que lo hará este próximo sábado, que es Marta Vieira, pero el resto del equipo exactamente diferente y lo que se mantiene es eso, la reina Ha jugando ahí pasado el tiempo. ¿Está ahí con Candy Brasil. Joy? Sí, sí, claro, claro. Sí, sí. Pues Aloy, es que estoy bueno, no intentando veo verlo. todas, pero así Claro, es de que un estoy poco intentando. memoria, me Pero es parece que que me también está por suena. ahí. Sí. Es que no veo bien en la foto. Pero bueno. Más que leo por aquí. La de Brasil es una porteraza, pero la de Estados Unidos es muy buena también, sí. Bueno, más por aquí, que le da sigue dando vueltas Carlos a lo de Alexia y Jenny. A ver, lo leemos así. ¿No sería interesante que alguien que supiera entrenar les enseñase a Jenny y Alexia a no pisarse? Así podríamos sacar todo el potencial de las dos. Sí, pero a ver, que al final las dos, que como lo has dicho tú, juegan muy similares, les gusta tener el balón en el pie, les gusta entrar en juego, estar en la jugada, participar en la jugada, no estar aisladas. Son muy similares y al enseñarles a estas alturas de la vida a no pisarse, pues yo creo que es un poquito demasiado No, tarde. al final hablamos de No, jugadoras, pues eso, que tienen ya a todas ver, ellas una trayectoria detrás tremenda y es que son jugadoras que destacan por ese carácter, bueno, carácter dentro y sí, fuera del campo y son cosas que no les vamos a cambiar ahora. exactamente. Más por aquí las norteamericanas son explosividad pura, sí. A USA le han llegado lo mismo que a España. Le han tirado lo mismo que a Cata, ojo, oye, me encanta, está aquí les hago los datos, pues fíjate. Aquí le darías a Lorena el título a mejor portera de los Juegos Olímpicos, pese a sus pese al bueno, juego tan sucio. A ver, juego sucio no. A ver, A ver, el juego sucio fútbol sí. tiene, pero es que el fútbol tiene tantas facetas, tantos aspectos, tantas formas de jugar que aunque lo que nos guste, pero sigue siendo fútbol. Es verdad que las pérdidas de tiempo nos han sacado de quicio, a mí no me gustan nada, y más cuando son en exceso y cada 2 por 3 se tiraba al suelo, ni en Magéis. Pero yo le daría el trofeo a mejor portera. Se lo hubiera llevado Cata Coyle si no hubiera sucedido lo que pasó en el partido anterior. Al final se está esperando a ver quién de las dos podía fallar. Lo comentamos en la previa. Era el duelo de las mejores porteras para nosotros. Y creo Sí, que una a se ha ver, llevado, a mi tocará parecer, este debate para después del torneo, pero Venga, vale. bueno, ahora mismo está un poco entre ella y Berger. Y lo que es puramente futbolístico, pues desde luego que ha sido la mejor. La lateral derecho se supone que es fija, ¿no? Por la lesión de Antonia. Lateral derecho no es fijo, o sea, carrilera, porque hemos visto, como decía Priscila, hemos visto a Ludmila contra España, que a lo mejor puede poner a Gaby Núñez incluso. A ver, Contra Francia jugó que Adriana. también, ¿ves? Que ha tenido aprobado ahí a varias futbolistas. Por la izquierda tenemos claro que es Yasmin. Más por aquí, como se pique Hayes, podemos tener duelo de porteras en el suelo. Ah, es Shannon Box, fíjate. Joder, pues sí que se parece, ¿eh? Voy a necesitar que me pases la foto, Mario, al grande, porque me acaba de quedar flipando. Más por aquí. Claro, Jenny tiene 34 y Alexia 30, nadie le va a enseñar nada. Piero va con Estados Unidos. Nunca es tarde para aprender, pero vale. Sí, a ver, en fútbol, pero en la vida nunca es tarde. Más por aquí. Aquí hay gente que dice que fue sucio lo de Lorena. Vale. Como así datos random. Tus datos nunca son random. Naer llega con un 90% de paradas y 30 porterías a cero. Bueno, Y tres. Lorena 82. 30 ¿Eh? porterías a cero ya le gustaría. Ah, he dicho 33 porterías a cero y Lorena 82% y 2 porterías a cero. Sí, pero me gustaría también saber el número de tiros, el porcentaje para ponerlo así. También la calidad de acciones. Sí, es un poco complicado, pero bueno, gracias por el dato ahí. Pero como decíamos, son dos selecciones que ya se conocen históricamente, aunque, como han dicho tú, Mario, no tienen nada que ver, la única que se mantiene. Entonces, como decíamos, con Japón, no de aquel mundial ganado, como Agai, aquí el caso es Marta, que decía que va a estar en la final, se va a poder tomar la revancha, ¿vale? Esperemos que Zaire, bueno, no salga expulsada. Nos gustaría ver el último baile con Brasil, porque a lo jugó al Mundial 2027, difícil que llegue, pero bueno,
Marta se puede Dependerá de proponer ella que acabe el partido o lo no, que quiera. porque esto ya Sí. no es más eso, que ella se controle y que no haga acciones antideportivas, porque es que no hay más que contar. Vamos con el histórico que comentabas ahora, que ambos equipos se Venga. conocen muy bien, que han jugado muchas veces entre ellos. El primer partido fue en el 91, en la Copa del Mundo del 91, con victoria para Estados Unidos, y desde entonces es verdad que, bueno, no han jugado muchas veces entre ellos, también en Juegos Olímpicos, primera vez fue en el 2000, en Sydney, con victoria para Estados Unidos por 2 goles bueno, por 5 goles, no, 2 goles a 0. 1-0 ganaron en 2004 en aquella final que venció el equipo estadounidense. Y después también en Pekín, como decimos antes, también ganó Estados Unidos 0-1 en este caso. Brasil ganó, por ejemplo, en la Copa del Mundo de 2007 0-4 en aquel partido. Y comentaba que la última victoria de Brasil fue en 2014 en la Civillips Cup, pero en un torneo amistoso en ese año, en 2014, en diciembre, y que últimamente han enfrentado bastantes veces, pero en Civillips Cup. Han sido partidos sobre todo, pues, como digo, amistosos, no han sido demasiado clarificativos. Y triunfo para Estados Unidos la mayoría de ellos. Recuerdo, por ejemplo, en la de 2019 1-0. En 2023, en el año pasado, fue 2-0 y 2-1. En este año, la Gold Cup. Al final es un rival que se le da bien a Estados Unidos. Pero bueno, que todo Sí. puede acabar y veremos si llega o no el fin de racha este próximo sábado en un partido en el que Estados Unidos buscará su quinto Sí. oro olímpico ante Brasil, que buscará el primero. Tiene 2 platas ya, como hicimos anteriormente en Atenas y en Pekín. Buscará que no sea su tercera medalla, otra plata, pudiendo ser un oro. Sí, a ver, aquí ya la historia puede ir de dos maneras. Brasil consigue por fin su oro en la tercera final contra Estados Unidos, o Estados Unidos sigue demostrando que la historia está de su lado y gana otro oro más en su sexta final olímpica. Sería su quinto oro. Y el de Brasil sería el primero. Pero bueno, aquí, por aquí, Brasil nos está saboteando. Aquí nos preguntan por predicción, ¿vale? Para ver sensaciones. Vale, a ver, para mí Estados Unidos es favorita. Casi creo que voy a decir quizás el mismo porcentaje que el partido contra España, Alemania. O sea, voy a decir un 55-45 para Estados Unidos. Y si tengo que decir resultado, diría, venga, 3-1 para Estados Unidos. No sé por qué. Bueno, a ver, 3-1. yo Sí. también coincido con Estados Unidos favorita. Igual el porcentaje sería más 60-40, porque Vale, eso me es bueno. cuesta, es que al final Estados Unidos, luego puede que se me vuelva en contra, pero una final con Estados Unidos es que es muy complicado de ganar. Es que Sí, es un rival que durante el torneo va creciendo y en una final es verdad que no están las míticas jugadoras como Alex Morgan, Megan no, Rapinoe, Julie Ertz, pero es un pero equipo hay que tiene jugadoras ese con aura experiencia. especial de que en los partidos importantes siempre dan todo y me parece un equipo que es muy complicado de ganar en una final. ¿Brasil puede ser ese equipo Sí, que les estoy de gane? acuerdo contigo. Puede ser, pero para mí, favorito Estados Unidos y el resultado voy a decir 2-0. Vale, no, no es mal resultado. Aquí 2-1 para Estados Unidos. Carlos dice 3-1 y el mismo porcentaje que has dicho tú. 2-1, 2-0. Me parecería injusto que ganara Brasil. A ver, fútbol, justo o no, pues ya sabemos cómo es a veces. Más por aquí. Majo dice quiero y deseo que gane Estados Unidos. Vale, por aquí. Así que si pierde Brasil me alegrará más que si gana Estados Unidos. A ver, si pierde Brasil, gana Estados Unidos. Bueno, aquí Estados Unidos 2-0 Brasil, 2-1 para Estados Unidos. O sea, a Brasil le damos opciones de llevarse la final, por supuesto, pero aquí sí que tiene que estar al 100%. No va a tener enfrente quizás a un rival que no le salgan las cosas como fue España. No va a tener un rival que ha estado consistente en su línea durante todo el torneo y que tiene jugadoras con experiencia. Ya no te digo solo en Juegos Olímpicos, pero experiencia al máximo nivel a ganar finales. También tiene la vieja guardia y la guardia joven ahora mismo en Estados Unidos, Sí, una mezcla. pero Brasil en los últimos años solo ha ganado la Copa América y Estados Unidos ha ganado mundiales, Juegos Olímpicos
y eso al final te da un extra. Sí, Y es que decir que el sí. último partido que perdió Estados Unidos en una final fue la del Mundial de 2011, que la perdió en penaltis contra Ah, sí, Japón. Es decir, que justamente. para ganar a Estados Unidos una final hay que ir a lo máximo. Y en ese mismo Sí. torneo, por cierto, jugaron Brasil y Estados Unidos en cuartos de final, también en penaltis, y ganó Estados Unidos. Mira, ahí luego Así que ahí tenemos tenemos un, muy un buena data. partido, bueno, que Sí, nos puede servir un poquito, pero sí, esto es que al final Estados Unidos en una final hay que jugar muy bien y hay que saber muy bien manejar el partido para ganarles. Porque es un rival que se crece en partidos importantes y estoy convencido de que también lo hará el sábado. Lo siento, Surclaw, si luego somos gafe, pero es lo que pienso en este momento. Así que es que si fuera igual contra España, lo pensaría igual. Que al final Estados Unidos es un rival que una final es muy difícil de batir. En un partido de fase de es que grupos, cuartos de final, semifinales, todavía. Una final, es Estados Unidos no el... las juega, las gana. Sí, Así que veremos qué pasa el sábado. muy bien dicho, no, no, muy bien dicho. Sí, sí. Además es la primera final que llega después de 5 años, ¿eh? Después del Mundial 2019. O sea, que tiene ganas y que lo van a disputar al máximo. Además es como el Final Boss, como los videojuegos, que llegas al jefe final, tienes que darlo todo para ganar la partida y ganar el juego. Y es lo que va a tener que hacer Brasil. Así que aquí... Sí, sí, te hemos entendido, Carlos, te has explicado genial. Lo vamos a dejar aquí. Igualmente, el partido de la final también lo comentaremos. Nada más acabar dicho partido este sábado a las 5 de la tarde. Y si todo va bien, no hay prórroga ni penaltis, nos veríamos aquí en Twitch a partir de las 7:15 de la tarde, hora española. Lo que no podáis estar, estaremos también en YouTube. Así que te dejo, Mario. Sí, bueno, lo he comentado ya. Por supuesto, agradecer vuestro apoyo un día más. Además, un día que ha sido, bueno, con problemas de sonido y, bueno, que me tienen hasta ahí. Pero bueno, volveremos, como hemos dicho, mañana con ese partido por el bronce. Ojalá que podamos contar que España por fin tiene una medalla olímpica y que se va del torneo con la mejor sensación posible, con ese Sí, bronce. Y, por supuesto, luego el sábado, la hora, pues ya sabéis que dependerá un poquito de ver cómo vaya el partido, si hay prórroga o no. Afortunadamente, va a como es más depender. pronto, no hay problema, porque el partido del martes, por ejemplo, hubiera sido más preocupante. En este caso, al no haber prórroga, o al haber prórroga, pues tendríamos más tiempo porque es más pronto. Pero, como ya os avisamos, justo al terminar el partido, mañana y el sábado, si hay prórroga, pues evidentemente al terminar la prórroga, y si hay penaltis, pues cuando terminen los penaltis. Y nada más, agradecer vuestro apoyo como siempre. Recordaros, como siempre, que nos tengáis por aquí en Twitch. También que os suscribáis al canal y, por supuesto, en YouTube, activad la campanita, dejadnos vuestro like y vuestros comentarios que os han parecido Sí. los partidos anteriores de ambos equipos, que esperáis para mañana en el caso de España, el sábado en el caso de Brasil y Estados Unidos. Y nada más, hasta mañana, un abrazo, adiós. Hasta luego.